Su nombre real era Isabel Flores de Oliva. Su madre la apodó Rosa debido a su gran belleza. Nació en Lima el 20 de abril de 1586 y falleció con 34 años el 24 de agosto de 1617 en la misma ciudad por tuberculosis. Debido a su belleza, cuando empezó a atraer la atención de los hombres, se cortó el pelo y se frotó pimienta en la cara hasta que le salieron ampollas. Su vida y sus logros han dejado una impresión en la conciencia de la mayoría de los peruanos. Desde joven, se dedicó a ayudar a los pobres y enfermos. Transformó su casa en un refugio para niños y ancianos, y se convirtió en una figura muy querida por su servicio a los necesitados. Durante toda su vida se inspiró en Santa Catalina de Siena, a quien consideraba su madre espiritual. Fue la primera santa canonizada de América y del Nuevo Mundo. El Papa Clemente IX la beatificó, y poco tiempo después fue designada como patrona principal de Lima y los reinos del Perú. A esto se suma que el 11 de agosto de 1670, la religiosa fue reconocida como patrona de toda América y Filipinas. Su proceso de canonización comenzó apenas 8 días después de su muerte y fue canonizada en 1671. De entre los milagros que se le atribuyen se encuentran: tenía el don de hablar con los animales. Curaciones milagrosas a niños con la imagen del Niño Jesús. La aparición y protección al pueblo filipino en medio de la Segunda Guerra Mundial. También salvó a Lima, Perú, cuando piratas holandeses invadieron la ciudad en 1615. Santa Teresa de Ávila, de nombre real Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada, fue una monja, mística y escritora española nacida en Ávila en 1515 y falleció en Alba de Tormes en 1582. Nació en una familia numerosa y desde joven mostró gran interés por la vida espiritual. A los 20 años, ingresó en el convento carmelita de la Encarnación de Ávila. Durante su vida sufrió problemas de salud física y mental, lo que la llevó a vivir un largo proceso de dudas y crisis espiritual. Es conocida por fundar la Orden de los Carmelitas Descalzos. Fundó el primer convento de San José de Ávila, dando inicio a la reforma de la Orden del Carmelo con el objetivo de volver a una vida más austera y contemplativa. A lo largo de su vida, fundó numerosos conventos, tanto de monjas como de frailes. Sus obras son consideradas obras maestras de la literatura y la espiritualidad. Entre sus escritos más famosos se encuentran el Libro de la Vida, Camino de Perfección y las Moradas o el Castillo Interior. Fue beatificada en 1614 y canonizada en 1622. En 1970, fue proclamada doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI, siendo la primera mujer en recibir este título. Se cree que Olga nació alrededor del año 890. Se casó con Igor de Kiev, el gobernante de la Rus de Kiev. Tras el brutal asesinato de su marido en 945 a manos de los drevillanos mientras intentaba cobrarles tributos excesivos, Olga asumió la regencia del reino en nombre de su hijo menor, Sviatoslav. Su ascenso al poder estuvo marcado por una serie de legendarias y crueles venganzas contra los drevillanos. Después de sus venganzas, Olga gobernó con habilidad política. Desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de un sistema tributario y comercial más organizado, lo que contribuyó a la unificación del Estado de la Rus de Kiev. Luego de todo esto, se convirtió al cristianismo ortodoxo, adoptando el nombre de Helena en honor a la emperatriz bizantina. Aunque su hijo Sviatoslav permaneció pagano, su conversión fue un evento crucial en la historia de la región. Su persistencia e influencia allanaron el camino para la cristianización masiva de la Rus de Kiev por parte de su nieto, Vladimiro el Grande. Olga murió en 969. Fue la primera santa rusa y es venerada como igual a los apóstoles por la Iglesia Ortodoxa rusa. Se la considera la santa patrona de las viudas y los conversos. Nacida en una familia noble en Böcklin, Franconia, Alemania, Hildegarda comenzó su vida monástica a una edad temprana. Desde niña experimentó visiones místicas que más tarde interpretaría como revelaciones divinas. A los 38 años, tras la muerte de su mentora Jutta von Sponheim, se convirtió en abadesa del convento de Disibodenberg y más tarde fundó su propia abadía en Ruppersberg, cerca de Bingen. A lo largo de su vida,
Se mantuvo firme en sus convicciones y defendió sus ideas ante las autoridades eclesiásticas y seculares, manteniendo correspondencia con papas, emperadores y otros líderes importantes de su tiempo. Hildegarda de Bingen fue canonizada en 2012 por el Papa Benedicto XVI, quien también la proclamó doctora de la Iglesia, un título que se otorga a los santos cuyas enseñanzas se consideran de particular valor para la Iglesia católica. Su vida y obra la consolidan como una mujer adelantada a su tiempo, cuya influencia perdura en la actualidad en la música, la medicina natural y la teología. Juana de Arco, 1412-1431, conocida como la doncella de Orleans, fue una joven campesina francesa que afirmó recibir mensajes divinos que le ordenaban apoyar al delfín Carlos, futuro Carlos VII, y expulsar a los ingleses durante la Guerra de los 100 Años. A los 17 años, convenció a las autoridades de que le permitieran unirse al ejército. Bajo su liderazgo moral y estratégico, Francia logró victorias clave, siendo la más célebre la liberación de Orleans en 1429, que cambió el rumbo de la guerra. Fue capturada por aliados de los ingleses, acusada de herejía y brujería, y sometida a un juicio político amañado. Con solo 19 años, fue quemada en la hoguera en Rouen en 1431. En 1456, un nuevo juicio la declaró inocente y mártir. En 1920 fue canonizada por la Iglesia Católica y hoy es una de las figuras más importantes de Francia. Miriam fue una figura clave del Antiguo Testamento y una de las líderes más destacadas del pueblo de Israel durante el Éxodo. Vivió aproximadamente en el siglo XIII a.C. Cuando Moisés nació bajo el decreto de muerte del faraón, fue Miriam quien cuidó de que el bebé fuera protegido y quien habló con la hija del faraón para que la madre del niño pudiera amamantarlo. Desde niña mostró valentía e inteligencia. La Biblia la llama Miriam la profetisa. Recibía inspiración divina y guiaba al pueblo con cantos, poesía y liderazgo espiritual. Tras el cruce del Mar Rojo, Miriam encabezó la gran celebración del pueblo con panderos y danzas, un canto que se considera la primera poesía litúrgica de Israel. Miriam representa liderazgo femenino en una época dominada por figuras masculinas. Profecía, música, danza y celebración. Resistencia, valentía y fe. La voz del pueblo en tiempos de opresión y liberación. Sambuer nació en el año 1119 en una familia acomodada de Shandong y recibió una educación poco común para las mujeres de su época, lo que la preparó para su futura vida espiritual. Sambuer decidió emprender el camino espiritual, fundando más adelante la rama femenina de la escuela Quanzhen y convirtiéndose en un modelo de disciplina, pureza y transformación interior. Para avanzar en su práctica, llevó una vida de retiro, meditación intensa y alquimia interna, Neidan, cultivando la energía vital y la serenidad mental. Se la considera una inmortal taoísta, y sus enseñanzas siguen siendo estudiadas especialmente por mujeres dentro del taoísmo. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides darle like y suscríbete para no perderte los siguientes.